En el programa de hoy vamos a hablar de Alejandro Magno y una de sus famosas batallas. Alejandro III de Macedonia es uno de los reyes más conocidos del mundo por el gran imperio que conquistó con pocos recursos. Fue educado por el gran filósofo y sabio Aristóteles, el mejor educador que alguien podía tener. Con solo 20 años salió de Macedonia para conquistar el mundo. Sabía que el ejército persa sería 6 veces mayor que el suyo, pero él se sentía divinamente elegido para llevar al mundo la luz de la cultura griega. Alejandro tuvo su primera victoria contra los persas en la batalla de Isos. Luego avanzó hacia el sur. Las ciudades a su paso le abrían las puertas hasta que llegó a Tiro. Tiro era la ciudad más fuerte y rica de los fenicios. Se había enriquecido mucho con el comercio internacional. Sus barcos eran casi los dueños del Mediterráneo. Tiro fue el centro comercial más importante de su tiempo, donde ellos adoraban a Mamón, el dios de las riquezas. Con su soberbia fueron crueles con su vecino pobre que era Israel. Le robaron las cosechas y hacerle pasar hambre y miseria, tanto así que apresaron a miles de judíos y los vendieron como esclavos. Tiro esclavizó a muchos hebreos, como lo lamenta el profeta Joel en Joel 3, 6 y 7. Ustedes, gente de Tiro y de Sidón, se llevaron muy lejos a la gente de Judá, a los habitantes de Jerusalén los vendieron como esclavos. Pero yo los rescataré, los haré volver de Grecia, donde ustedes los vendieron. Ahora yo haré con ustedes lo mismo que hicieron con mi pueblo. Imagínense que en aquel tiempo los israelitas rogaban a Dios para que los librara del rey de Tiro. Y aunque usted no lo crea, la respuesta llegó. El profeta Ezequiel escribió la profecía más espectacular que se haya escrito. Tiro sería arrojada al mar. La gran ciudad que era reina de los mares, ellos iban a naufragar con sus barcos. ¿Cómo puede lanzarse una ciudad al mar? Uno pensaría que de pronto una inundación, un tsunami, un terremoto, algo que pueda inundar. Pero la verdad es que el texto predice hechos que son imposibles de verdad de comprender. Dice Ezequiel 26, 4 al 6. Y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. No solo se dice que será destruida, dice que barrerá sus escombros, que quedará como una roca desnuda, y que será un tendedero de redes. Un lugar vacío, sin casas ni árboles donde se puedan extender las redes al sol para secarlas y repararlas. ¿Sabe qué es lo más impresionante? Que la poderosa ciudad terminará en el fondo del mar. Tomarán tus riquezas como botín y saquearán tus mercaderías, destruirán tus muros y demolerán tus lujosas casas, y tus piedras, tu madera y tus escombros los arrojarán en medio de las aguas. Más adelante la profecía insiste en que Tiro irá a parar al fondo del mar. Dice a lo profundo de las aguas. Esto no es todo. La ciudad nunca será más reconstruida. Ezequiel 26, 14. ¿Qué tan difícil es que esto se pudiera cumplir? Imagínense, Tiro estaba en el lugar privilegiado en esa época de la costa.
tenía 7 fuentes de agua potable. Era el mayor puerto de mando en la zona. Imagínense, si fuera destruida por la guerra, se podría ser reconstruida. Muchas ciudades que fueron atacadas se reconstruían, pero tenía al frente de su puerto una isla. Ellos fortificaron una isla con unos muros altos y un fantástico castillo que salía del mar y que ayudaban a defenderse la ciudad de todo. Esto hacía que Tiro un emplazamiento único, que habían razones para que la ciudad fuese reconstruida, pero la profecía dice que nunca iba a ser reedificada. Hola amados seguidores de nuestro canal de Jovi Esteves. Estamos emocionados de tenerlos con nosotros mientras exploramos las profundidades de la palabra de Dios. Si aún no te has suscrito, te invitamos a unirte a esta comunidad comprometida con el crecimiento espiritual y el conocimiento bíblico. No olvides darle un like si encuentras útil o inspirador algún vídeo. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas y a construir un espacio en el que todos podamos aprender y crecer juntos. Gracias por ser parte de esta comunidad de estudio bíblico. Esperamos que cada vídeo sea una bendición para ti. No dudes en dejarnos tus comentarios y sugerencias. Estamos aquí para crecer juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. En el 332 a.C., Alejandro Magno se enfrentó a la colosal tarea de conquistar la ciudad de Tiro, en el actual Líbano. Levantada sobre una isla y defendida por poderosas murallas, su conquista precisó la construcción de un enorme espigón desde la costa y el ataque conjunto por tierra y mar por parte de todo el ejército del rey macedonio. Cuando Alejandro llegó a los muros de Tiro, era ya un rey victorioso. Tras haber derrotado recientemente al rey del imperio persa, Darío III, su control del levante mediterráneo parecía asegurado. Pese al enorme poder militar del comandante macedonio, los habitantes de la ciudad se mostraron desafiantes, pues creían encontrarse a salvo en su isla fortificada. La debilidad de la flota de Alejandro y el control persa del mar les infundieron la confianza suficiente para oponerse a este nuevo conquistador. Tras conseguir la sumisión de las otras ciudades fenicias, Alejandro estaba convencido de conseguir lo mismo en Tiro, sin ninguna dificultad. Así pues, envió mensajeros para solicitar que le permitieran la entrada a fin de realizar sacrificios al dios supremo Melkart, una prerrogativa reservada al rey de la ciudad. En ese momento todavía Darío III. Según las fuentes de la época, los tirios se negaron. El historiador antiguo Arriano de Nicomedia afirma que la ciudad preferiría mantenerse neutral, pues esa sería la decisión más prudente respecto al asunto de la guerra, el cual era todavía indeciso. No hay que olvidar que en esos momentos el rey persa se encontraba reuniendo un inmenso ejército en Mesopotamia, y que en caso de ser vencedor, sin duda castigaría severamente a quienes lo hubiesen traicionado. Por su parte, el también historiador Diodoro Sículo dice que afrontaron alegremente la perspectiva de un asedio, esperando ganar tiempo para Darío y conseguir de este grandes recompensas. Una fortaleza inexpugnable. En el que coinciden todos los autores antiguos es en que Alejandro Magno montó en cólera y después de destruir el distrito costero de Tiro, inició los preparativos del asalto. Aparte de ser un insulto a su corona, el desafío de Tiro sería un ejemplo para todos los que se lo opusieran, mientras que la conquista de una fortaleza tan inexpugnable como era la isla mermaría considerablemente la voluntad de resistencia de los territorios por conquistar. Tiro se encontraba a 700 metros de la costa con un perímetro amurallado de 4.4 kilómetros de largo y 45 metros de altura. A los 9.000 defensores se sumaban 80 naves de guerra contra las que poco podía hacer Alejandro,
Por eso decidió construir un terraplén de rocas y tierra que conectara la isla con la costa y así poder usar a sus veteranas tropas en un asedio convencional. Las ruinas de la parte continental de Tiro se utilizaron en la construcción del espigón, acarreadas por la población de las ciudades vecinas y los propios soldados. Arriano describe: primero se excavaron troncos de madera en el fango del fondo marino para asegurar la estructura, sobre las cuales se vertieron piedras y ladrillos recubiertos con arena. Los defensores se alarmaron al ver avanzar el espigón rápidamente hacia ellos. Así pues, guarnecieron sus murallas con todavía más catapultas y, según Diodoro, enviaron, aparte de sus mujeres y niños, a su antigua colonia de Cartago. Alejandro dirigía las obras desde primera línea, animando a sus hombres con palabras y recompensas. El progreso se retrasó al llegar a aguas más profundas, punto en el que las catapultas de la ciudad se sumaron al bombardeo incesante que la flota realizaba contra los obreros. Para proteger la construcción, Alejandro dispuso 2 torres de asedio armadas con máquinas de guerra para repeler el ataque enemigo, y una cobertura de madera con la que defender a los trabajadores en el extremo del terraplén. El contraataque de Tiro. Según los autores antiguos, numerosos prodigios acompañaron a esta primera fase de las operaciones. Alejandro mismo soñó que Melmarc lo cogía de la mano y lo llevaba a la ciudad. Uno de los defensores tuvo una visión en la que Apolo se marchaba de la ciudad condenada, por lo que los tirios atacaron las piernas de su estatua, al plinto con cadenas doradas. Otro prodigio más creíble fue que un gran monstruo marino, quizás una ballena, fue arrojado por el mar contra el espigón, para luego escapar nadando. Algo así sin duda causaría una gran inquietud en ambos bandos, por su ambivalente interpretación. La imagen de señales divinas se sabe del cierto cuál fue el plan tirio para acabar con el avance del espigón. Prepararon una nave de carga con brea, madera, paja y antorchas, con el objetivo de incendiar las torres y defensas de los trabajadores. El barco fue lastrado en su popa para que la proa se incrustase en el terraplén, y modificando con 2 mástiles frontales equipados con calderos rebosantes de líquido inflamable. 2 trirremes remolcaron este brulote, que fue prontamente incendiado y se estrelló contra la mole. En este momento las torres de asedio estallaron en llamas y los soldados huían hostigados por los disparos de las galeras fenicias. Además, cuenta Arriano que muchos hombres se apresuraron desde la ciudad, embarcando en botes ligeros, atacando varias partes del terraplén. Fácilmente derribaron la empalizada que dispuesta delante como protección, y quemaron todas las máquinas de guerra, a las que no llegó el fuego. Impasible ante duro revés, el rey macedonio prosiguió con la construcción del espigón, ensanchándolo y reconstruyendo la maquinaria del asedio destruida. Ataque naval. Para romper el punto muerto era necesario proveer de una flota propia, con la que disputar el control del mar y los tirios. Alejandro se dirigió con una guardia en las ciudades ya conquistadas de Sidón y Biblos para reunir las naves disponibles y formar una armada propia. Al mismo tiempo, los macedonios recibieron la ayuda de reyes fenicios y chipriotas, que acaban de desertar junto con sus escuadras de la flota persa. Unos monarcas se aliaron con el conquistador de sus tierras, creando junto con otras naves la isla de Rodas, una poderosa flota de 224 barcos con la que tomar la plaza. Los tirios quedaron asombrados ante el despliegue naval de Alejandro y se retiraron tras los muros, bloqueando la entrada de los puertos con galeras ancladas, siguiendo algunas escaramuzas entre ambas fuerzas que terminaron con la captura de unas pocas naves fenicias. Con los defensores aparentemente neutralizados, los atacantes se retiraron fuera del alcance de la artillería para rodear la isla. La complacencia de su flota estuvo cerca de costarle caro al macedonio, pues aprovechando un momento en que parte de las tripulaciones se hallaba comiendo en tierra, los tirios atacaron. Las primeras naves que encontraron fueron tomadas por sorpresa y hundidas. Por suerte, las tripulaciones reembarcaron rápidamente, preparando sus naves para el combate.
Alejandro destacó parte de sus galeras para cerrar la entrada del puerto, mientras él con otro escuadrón atacaba a la flota enemiga. Tomaba entre dos frentes y sin posibilidad de escape. La armada tiria fue hecha a pedazos. La mayoría de los marineros, al darse cuenta de su desesperada situación, abandonaron las naves y escaparon a nado hacia la ciudad. El sitio se recrudece. Gracias a esta victoria naval se pudo proseguir la construcción del terraplén hasta llegar a la muralla. Algunas naves fueron equipadas con catapultas e incluso se las ató de 2 en 2 para llevar torres de asedio al combate. Sometidos a ataques constantes desde todas las direcciones, los tirios demostraron gran entereza e inventiva en la defensa de la ciudad. Diodoro describe algunas de las estratagemas que usaron. Ruedas de bronce giratorias desviaban los proyectiles, mientras las murallas eran recubiertas con sacos rellenos de algas que amortiguaban el impacto de las piedras de catapulta. Para reforzar el muro, que sería atacado desde el espigón, se construyó otro detrás del mismo grosor. Con el fin de rechazar a los asaltantes, los tirios forjaron unos tridentes arrojadizos con los que ensartaban y arrancaban los escudos enemigos. Otros atacantes eran atrapados por redes y arrojados al vacío. Al mismo tiempo, arena fundida era arrojada contra los macedonios, filtrándose bajo sus corazas y túnicas, quemando la piel con su intenso calor. Además, afiladas hoces cortaban las cuerdas que sujetaban los arietes. Ganchos de hierro arrastraban a los hombres, mientras una continua lluvia de proyectiles caía sobre ellos. Esta implacable defensa resistió por un tiempo en el espigón, e incluso rechazó un ataque naval contra una brecha de la muralla. Asalto final. Al considerar llegado el momento decisivo del asedio, Alejandro preparó a sus hombres para el golpe definitivo. Sus naves abrieron una segunda brecha en la muralla marítima, por la que atacarían 2 grupos desde las naves. Uno de piqueteros al mando de Zeno y otros guardias liderados por el propio rey. A su vez, se lanzó a las naves restantes contra los puertos y se atacó también con torres de asedio desde el terraplén. El asalto fue un éxito. Las naves abatieron sus puentes de asedio sobre la brecha y los macedonios entraron en la ciudad. El grupo de Alejandro fue primero en dispersar al enemigo, encaramándose a las murallas y abriéndola de defensores. Simultáneamente la flota consiguió irrumpir en los muelles y desembarcar a todavía más macedonios. Los tirios restantes se retiraron de las defensas exteriores y ofrecieron una última resistencia en el centro de la población, siendo todos pasados a cuchillo. Tras un duro asedio de 7 meses, Tiro había sido finalmente conquistada. Caída y saqueo. Se calcula que en la toma de la ciudad perecieron cerca de 8.000 hombres y un total de 30.000 personas fueron esclavizadas. Cuenta Arriano que la crueldad de los atacantes se vio exacerbada por la ejecución de algunos prisioneros macedonios, asesinados en las murallas a la vista de todo el ejército y arrojados al mar. No todos los habitantes fueron ejecutados o capturados, pues los aliados de Alejandro rescataron cerca de 150.000 a bordo de sus naves, y los pocos que se refugiaron en el templo de Melkart, incluido su rey Asemilco, fueron perdonados por el macedonio. Alejandro pudo celebrar finalmente su sacrificio, y con la toma de esta antaño inexpugnable fortaleza, se escribía otro capítulo de su leyenda. Las repercusiones políticas del episodio fueron escasas. El joven soberano tuvo que afrontar otro duro asedio en Gaza, lugar en el que se encontraba una importante guarnición de persa. Si bien en Egipto fue recibido con los brazos abiertos, fue más debido al odio que allí se profesaba a los persas que al saqueo de una pequeña Tiro. Vemos cómo esta profecía se cumplió. El libro de Ezequiel se escribió durante el cautiverio de Ezequiel en Babilonia. Él profetizó este evento aproximadamente entre el 592 y 570 a.C. Y como observamos, este suceso aconteció en el año 332, casi 200 años de diferencia. Si les gustó el video, les agradecería que le den un like, se suscriban, por favor,
para nosotros es importante que comente. Haga un comentario, comparta con sus amigos. Gracias, nos vemos en otra ocasión.